de Dios se refiere generalmente a su eterna creación. Hablar del tema de la eterna creación, hermanos, estamos hablando de algo que Dios hizo ya, algo que nosotros quizás en su momento no lo entendemos, porque a nosotros nos dijeron que teníamos que conocer a Dios, pero no nos dijeron en qué aspecto, hermano, lo tenemos que conocer. Entonces, conocer a Dios implica saber cuál es su propósito, por qué las cosas fueron creadas por Dios, por qué todo lo que somos nosotros, porque todo lo que realmente vemos físicamente creado, no de lo que el hombre hizo, sino de lo que está creado, las montañas, todos los bosques, todo lo que tú ves ajeno a lo que el Padre, a lo que el hombre ha hecho. Surge una pregunta aquí: ¿por qué existe esto? ¿Cómo para qué existe esto? Porque es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. Es algo que necesitamos entender. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué Dios creó las cosas? ¿Para qué? Y son preguntas que quizás muchas veces nosotros ni siquiera, hermano, nos preguntamos o nos hacemos más bien, porque quizás quedamos envueltos en un estado de doctrina que nos enseña nada más acerca de el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, pero no nos enseña las cosas que yo en mi entendimiento quiero decir que son básicas, que es básico lo que tenemos que entender. Entonces, bueno, yo vine a Cristo, yo fui salvo porque me dijeron que por medio de una oración yo me salvaba, y ahora me tengo que congregar con unos hermanos en alguna congregación local. Y pues yo tengo allí 10, 15 años quizás, estando congregándome ahí, pero hay cosas que no me han enseñado, como hoy lo estamos entendiendo. Y pues, ¿qué significa el propósito eterno de Dios? Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué significa esto? ¿Por qué? Porque son aspectos que no tienen mucha relevancia, entre comillas, quizás para muchos, pero es mucho más importante de lo que nos imaginamos, porque es algo que el Señor hizo, traía en su mente antes, hermanos, de haber creado todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender por qué creó todas las cosas. ¿Para qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué creó Dios todas las cosas? ¿Para qué existo yo en la tierra? Y eso es a lo que vamos a llegar hoy. Por eso es que tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuál es el primer aspecto del propósito de Dios? Se refiere generalmente a su entera creación. Todo lo que el Señor creó tuvo un propósito. Ese propósito en el cual nosotros, hermanos, no entendemos quizás. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a creer en Dios, pero no nos dijeron cuál era el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar aquí? Bueno, es que Dios creó todas las cosas, los árboles, los cerros, todo lo que vemos, ¿sí? Las estrellas, el universo lo creó Dios, sí, tienes razón, lo creó Dios, pero ¿para qué? La pregunta que tenemos que hacernos: ¿para qué lo creó? Y este es el punto que tenemos, que hoy vamos a descubrir, hermanos, que hoy, quizás en varios años de cristiano que llevas, no hemos entendido este aspecto del propósito eterno de Dios. Quizás, hermano, has caminado muchos años en la palabra del Señor,
pero en estos aspectos no nos han introducido para que conozcamos acerca de su propósito. Porque ¿qué nos enseñó la religión? Bueno, que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, fue crucificado y ya nos salvó. Pero ¿para qué vino a morir? ¿Por qué el pecado? O sea, todas estas preguntas nosotros tenemos que hacérnoslas. ¿Por qué peco? Porque el Señor tuvo que venir a la cruz a morir por eso. Yo tengo que entender esto para poder conocer a Dios. Si no, voy a seguir creyendo algo que me enseñaron y que voy a defender toda la vida y lo voy a hacer que mis hijos, mis generaciones futuras lo estén entendiendo, pero mal infundado. Y lo que tenemos que entender, que el Señor generalmente se propuso en su eterna creación de todas las cosas, hermano, hasta la planta más insignificante que tú ves fue creada con un propósito. La piedrita más insignificante que tú pisas a veces en la calle fue creada por un propósito. Esto no te lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque son aspectos que nosotros tenemos que conocer adecuadamente. ¿Por qué Dios creó todo eso? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cuál es el segundo aspecto? Se refiere específicamente a la humanidad. Fíjate, ya vamos con dos aspectos. Primero, la creación. Génesis. Dios creó todo. Las aves, la tierra, el agua, todo lo que dice Génesis. Ahí está, creado. Las plantas, todo, ya está creado. ¿Cuál es el segundo punto? Cuando dice el Señor, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién fue? Adán. ¿Lo crea? ¿De dónde? De la tierra. Lo moldea y lo hace. Ahí está Adán, hecho de la tierra. ¿De dónde el Señor hizo donde hubo la creación de Dios? Ahí creó también al hombre. La tierra, la creó Dios. Pero Adán tenía vida así como estaba. No. ¿Por qué tenía que venir algo? Dios tenía que soplar aliento de vida en la nariz de Adán para que esa vida de él, oílo bien, la vida de Dios pudiera funcionar en ese hombre hecho de tierra. Y dice la palabra que fue ¿qué? Adán, un alma viviente. Tuvo vida y se levantó. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto? Se refiere a la humanidad. El primero, la creación. El segundo, la humanidad. Ya creó al hombre. No está creada toda la humanidad que hoy somos. Hoy somos millones de personas en todo el mundo. Pero ¿de dónde viene todo ese origen? Bueno, esto ya lo entendemos un poco. Desde Adán. Entonces, Adán es el punto que pasó a todos los hombres, porque su ADN viene de Adán, de toda la humanidad, porque fue el que creó al hombre. Dios creó al hombre, le dio vida, y después de Adán, ¿a quién sacó? ¿De dónde sacó a Eva? ¿O que se la trajo, se la presentó Dios? Le digo, mira Adán, te presento una mujer para que seas tu compañera. No, durmió Adán y de un costado sacó a Eva. ¿De dónde lo sacó? De él mismo. Esto no te lo van a enseñar, hermano. La religión no te enseña estas cosas. ¿Qué le hace esto? Adán, sale Eva. Tuvo que dormir Adán para abrirlo y sacarlo de él mismo. Por eso Adán le dice, oh, carne de mi carne, hueso de mis huesos, te llamaré, ¿qué? Mujer, varona. Fue la ayuda. Ahora, aquí vamos a ver, bueno, entonces, Adán ¿tenía dos sexos? No, era uno. Pero creó a la mujer,
la ayuda idónea que iba a tener de la misma carne de él. Si me estoy dando a entender. Si no entiendes esto, tú no vas a entender por qué Dios existe. Vas a estar viviendo una religión donde te enseñaron que es esto y esto y se acabó. Él lo creó. Por eso es que a Dios le interesaba también ¿qué? La humanidad. Y cuando Dios le dice a Adán y a Eva, ahora sí ya está el hombre y la mujer, sojuzguen toda la tierra, ya está hecho todo, ya está creado todo, ahora ustedes tienen la tierra ¿de qué? De seres humanos. Y desde ahí venimos hasta nuestros días y las generaciones que vendrán, los niños que vendrán más adelante, vienen desde Adán. Porque el problema es ahí donde viene un problema muy fuerte para la humanidad, donde Cristo tuvo que haber acto de presencia, hermanos. Entonces yo vengo de Adán, pero vienes con un problema de muerte espiritual. Porque pecó Adán. Por eso les decía hace un momento, ¿qué tiene que ver el pecado? La pregunta, pecó Adán y Eva, y ese pecado se lo transfirieron a toda la humanidad. Por eso el Señor dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es que yo no pequé, él pecó Adán, pero tú traes el ADN. ¿Quién trae el ADN de esta niña? La mamá. Ella trae el ADN de la mamá, por eso se parece a ella, por eso trae el color, porque el ADN, el que trae la niña, viene de la madre y del padre. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar aquí? Viene el pecado, lo transfirió a la humanidad, ¿ok? Y ya saben que Cristo tenía que venir a salvarlos, si no, iba a haber una muerte eterna. Ahora, con respecto a la entera creación, o sea, la entera creación no nada más es el mundo que vivimos, la entera creación es el universo de los planetas, todo lo que tú ves más allá de este mundo es creación de Dios, es su entera creación, algo que nuestra mente no puede comprender todavía, hermanos, que hay más allá de lo que conocemos. Porque a nosotros nos han enseñado que hay un sistema solar que tiene varios planetas, todos, ok, y es verdad, pero ¿qué hay más allá después de ahí? ¿Qué hay? Esto solo Dios lo sabe, hermanos, solo Dios sabe, y algún día lo sabremos. Bueno, si tú mueres en Cristo y resucitaste en Cristo, vas a verlo. Pero si mueres en Adán, el pecado te condena. Terrible lo que hizo Adán. Como dice, contaminar a toda la humanidad por el pecado que ellos dos cometieron. Entonces, ¿a qué tenía que venir Jesucristo? A quitar ese pecado de Adán. Ese pecado que Adán y Eva quitaron. Cristo vino a morir en la cruz para que ese pecado, hermanos, fuera ¿qué? Quitado. Él no vino nada más porque vino a morir por mis pecados. Ese pecado que condenaba a la humanidad eternamente, Cristo vino a dar su vida en la cruz y su sangre para limpiarnos. Ah, pero yo no lo voy a hacer así. Oh, ¡qué padre! Ya me libró de mis pecados. No. La palabra, la escritura dice que si tú no crees en Él, no te salvas. Porque la religión me enseñó que a mí vino a morir por mis pecados. Yo cuando me muera me voy al cielo. Estás mal. Tú no vas a ir al cielo si mueres en el estado adámico. Perdóname. Pero vas a decir, estos niños, este que es el más chiquilín de todos, ¿está con el pecado Adán? Si él muere, solo Dios sabe a dónde se va. Porque es necesario que recibamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, para que Él entre y el Espíritu Santo regenere ese pecado y te limpie de ese pecado adámico. Entonces, ¿qué viene siendo después de que tú recibes a Cristo? Hijo e hija de Dios.
porque Él ya te salvó de ese problema. Va a decir, bueno, pero este bebé, ¿qué culpa tiene de haber nacido? Entiende que traemos un problema de linaje, de ADN. Y solo Cristo es el que lo puede quitar. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos a la gente, le hablamos de Cristo, no le estamos hablando porque estamos perdiendo el tiempo. No, es porque es un problema que el Señor dijo. Por eso vayan a todas las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Y esos discípulos tienen que hablarle la palabra a la gente que anda en la calle para que se salve. Algo que la gente ignora. Mucha gente ignora eso de la salvación. Dice, es que son aleluyos, es que son cristianos, es que son... No, lo que el Señor nos ha dejado, hermano, es una encomienda para que la gente que no lo conoce, por medio de lo que le hablemos del evangelio de Él, la gente se salve de ese pecado terrible que lo condena para vida, para muerte eterna. Entonces, creó el universo. Dios todo lo había hecho eterno, hermano, perfecto. Pero ¿qué es el propósito? Este es lo más interesante. Crear el universo para que por el propósito el Señor Jesucristo fuera preeminente sobre todas las cosas. Muchas veces tenemos la mentalidad de que nada más vino a morir en la cruz y vino a salvarme y hasta ahí. No, el Señor, el Padre, hizo todo creado, todo el universo para que Cristo fuera y dominara todo. Desafortunadamente la religión te ha metido otros dioses que nada tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Por eso la gente adora lo que no sabe. Jesús le dijo a la samaritana, ¿dónde tenemos que adorar, Señor? Unos dicen que Jerusalén, otros que en Samaria. ¿Y qué le dice Jesús? Es que ustedes adoran lo que no saben. Pero la hora viene, dice, y la hora vendrá en que vendrán verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Hijo hablando del Padre. Tú vas a adorar al Padre porque van a ser verdaderos adoradores. No religiosos, no que compartes una religión, no que yo vivo una religión, eso no sirve, eso no te va a salvar. Tú puedes vivir años y años en una religión, pero eso no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Cuando tú lo conoces, lo vives y lo sigues. Aleluya. Así es que el Hijo tiene que estar sobre todas las cosas, porque todas ellas que dice sean manifestadas en Él. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que está manifestado es en el Señor, hermano, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. La gente no ha sabido ver a Cristo en las cosas que ve, hermanos. ¿Por qué? Porque le han enseñado que es un materialismo, que las cosas que están creadas, aquí el hombre construyó este edificio, sí, pero ¿de dónde construyó el edificio? De lo que Dios creó. De lo que Dios creó. Él no lo trajo de otro lugar. Todo lo que Dios creó está en Cristo, hermanos. Pero es terrible que meten a Cristo como con otras cosas, que Él es el único que permea todo el universo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si lo vemos en otras palabras, Dios creó todas las cosas para que éstas se expresen a Cristo, haciendo su preeminencia y autoridad central en el universo, hermanos. Cristo no nada más reina en la tierra, Cristo reina en todo el universo. Todo el universo, hermanos. Nosotros no lo entendemos todavía. ¿Sabes por qué? Porque quizás nosotros estamos en un sueño, vivimos como si estuviéramos soñando esta vida. Porque dice el apóstol Pablo que algún día nos conoceremos tal y como somos, mirándonos a cara descubierta. ¿Y qué dice? A la misma imagen del que nos creó, hermanos. Hoy tú vives tu vida, eres padre, eres madre, tienes hijos, van a ser abuelo, vas a ser abuela, vas a llegar un día, te vas a morir, igual que todos nosotros. El problema, ¿caminaste con Cristo? ¿O caminaste con una religión? ¿O caminaste creyendo tú lo que creías?
porque no pasamos de ahí. De a Él venimos, pero a Él tenemos que regresar con pleno conocimiento, aquí en la tierra, a quien adorábamos y a quien seguíamos. Hermanos, Cristo no vino aquí nada más porque alguien se le ocurrió decir, el Señor ya vino. Él vino por un propósito, por eso estamos hablando del propósito eterno del Padre en su Hijo Jesucristo, hermano. Si Dios creó todas las cosas, para que estas, ¿qué es lo que quería Dios que las cosas expresaran? A su Hijo. Una vez les dije a ustedes, ¿cómo es que un monte, has visto un paisaje hermoso? Que dices, híjole, qué belleza. ¿Cómo adora ese monte a Dios? No, pues ¿cómo lo va a adorar si ellos no hablan? Lo adora por lo que es. Si a ti se te hace hermoso, ¿te imaginas cómo eso que Dios creó lo adora a Él? ¿Cómo adoras tú a Dios? Bueno, lo adoras por lo que tú eres. Es que estoy fea, para Dios eres hermosa. Es que para Dios eres algo preciado. Muchas veces la gente se menosprecia porque dice, es que la verdad, porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Para Él todos somos bellos y nosotros lo expresamos, lo adoramos por lo que somos, pero hay que conocerlo a Él, hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en Colosenses, Pablo establece el eterno propósito cuando dice algo bien interesante. Vamos a la palabra Colosenses 16, 18. Colosenses 1, 16, 18. 1, 16, 18. Observa y escucha lo que la palabra te va a decir. ¿Cómo es que el apóstol Pablo habla de ese propósito eterno, hermano? Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Oye lo que dice aquí, visibles e invisibles. Hay cosas creadas que no vemos, sí, son invisibles, pero creadas por Él. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate nada más, o sea, tú y yo, ¿por quiénes fuimos creados? Por Él. ¿Para que tú adores una religión? ¿Para que tú adores algo que no es Cristo? No. El problema es que nosotros nos inclinaron por otro lado. Él te creó para que tú y yo le sirvamos a Él, hermano, porque todo lo que Él creó fue para Él y por Él, hermanos. ¿Okay? Verso 17 te dice, y Él es, ¿qué dice? Antes que todas las cosas. Si este planeta tiene millones de años, como dice la ciencia, dime de dónde viene Dios. Es antes que todas las cosas fueran creadas. ¿Te estás dando a entender? ¿Estás entendiendo? Y todas las cosas, dice, en Él subsisten. O sea, no hay nada que tú digas, esto no es de Dios creado. No es todo. Verso 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, aquí es donde tenemos que entender algo bien importante. Tú y yo, ¿qué somos? ¿Creación de Dios? ¿Qué somos? A ver, grítamelo. ¿Qué somos? La iglesia. Es lo que somos. Por eso Él dice bien claro, Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos la iglesia. No es el edificio como la gente le llama, vamos a la iglesia. No, la iglesia es el cuerpo, la gente, que Cristo es la cabeza, hermanos. ¿Estamos entendiendo esto? Y dice, y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que toda
dice, para que en todo tenga la preeminencia. Dios creó todas las cosas por su Hijo, óiganlo bien, y para su Hijo, para que Él fuera preeminente sobre todas las cosas. Qué tremendo es esto, ¿no? Si es que yo pensaba que entonces, no, hermano, el hombre siempre ha querido llegar a Dios a través de lo que él cree. Por eso se inventan religiones, se inventan todo tipo de creencia para poder llegar a Dios. Pero dime una cosa, ¿quién va a llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo? Dime, por otro medio, jamás vas a llegar a Dios. Porque no es el hombre el que da la salvación la da el Hijo, que es Jesucristo. Y esto es lo que la Escritura quiere decir cuando leemos que Cristo es el primogénito de todas, ¿qué? Las criaturas. Él es el primero entre todas las criaturas. Porque tú y yo, antes de ser creados, ya el Hijo estaba creado, hermano. Antes de que Adán fuera creado, por eso dijo, haremos en plural al hombre a imagen y a nuestra semejanza. Padre e Hijo y Espíritu Santo haciendo al hombre. Y muchos dicen, no, es que ahí estaba María, ahí estaba esto, ahí estaba esto. No es cierto. No es cierto, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Colosenses 1:15, fíjense cómo lo vemos aquí. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Dios ha destinado que su Hijo amado, hermano, ¿qué dice? Herede todas las cosas. Óiganlo bien, herede todas las cosas. Y el primogénito, ser el hijo de primogénito, significa ocupar el primer lugar y obtener la herencia del Padre. Hermanos, esto no es nada más algo que nos enseñaron y ya. Por eso es que a veces caminamos como cristianos, pero no tenemos entendimiento por qué. Hablamos mucho de Cristo, pero no sabemos ni por qué. Hablamos mucho de la creación, pero no sabemos ni cómo fue creado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, en vez de haber sido instruidos en el propósito eterno, nos instruyeron en una regulación y reglas de hombres. Y es lo que te enseñó y es lo que tú reproduces. El hombre me enseñó la doctrina esta y es lo que yo estoy reproduciendo. Pero no se trata de eso, se trata de que conozcas realmente el origen del Padre, el propósito eterno del Padre. No es nada más, hermanos, estarnos viendo cómo las cosas caminan como iglesia. Para ser religioso no necesitas, hermano, congregarte. No necesitas caminar leyendo la Biblia. Para ser religioso nada más cree lo que tú quieres creer y se acabó. Pero vivir la vida en el Señor es muy diferente, hermano. Es alejarte de todo lo que el mundo te da. Es quitarte de lo que el mundo te ofrece. Porque ¿quién es el primero? Él es el primogénito. Él es el que ha heredado todas las cosas. Entonces ser el hijo primogénito significa ocupar el primer lugar, obtener la herencia del Padre. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos una referencia en la Escritura cuando Isaac fue el recipiente de todas las cosas que Abraham poseía, hermanos. Entonces Jesús es el recipiente de todas las cosas creadas del Padre. En Efesios también encontramos algo. Pablo describe el propósito eterno como el deseo de Dios de agrupar, hermanos, todas las cosas en su Hijo. Esto es lo que
a veces como que no queda tan claro. O sea, todas las cosas en Él, ¿cómo es? O sea, ¿cómo pues sí fue creado todo, pero yo no entiendo cómo lo hace, cómo fue. Bueno, cuando dice la palabra reunir todas las cosas, también puede traducirse por encabezadas por o sometidas en Él. Sometimiento que Cristo hace. Estas cosas son mías. Pues que nosotros, hermanos, nosotros ¿cómo podemos reclamar algo que Cristo no nos haya dado? Por eso cuando dice que somos coherederos con Cristo, nomás imagínate lo que tenemos. Pero eso es algo que muchas ni se imaginan, ni siquiera, hermano, se entiende en esta porción de la palabra, ¿no? Entonces, vemos como Efesios 1 del 9 al 10, Efesios 1 del 9 al 10, cuando Pablo habla y dice que dio a conocer algo, dio a conocer el misterio, óiganlo bien, misterio de su voluntad, algo oculto, algo que estaba oculto, hermano. ¿Y por qué lo dio a conocer? Porque le plació. La palabra dice según su beneplácito, el cual había propuesto, dice, en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Estás entendiendo esto? ¿O no te terminas de aterrizar? Si no lo tenemos claro, hermano, no sabemos ni por qué somos cristianos quizás, ni por qué somos hijos de Dios. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que hace la teología, hermano? La teología es el conocimiento humano de la expresión de Cristo, de Dios. En la teología bíblica, la expresión reunir todas las cosas, del griego, una palabra muy larga, hermano, que dice anakepaloisantai, que son palabras muy griegas que no sabemos ni quizás de poderlas pronunciar, porque son muy desconocidas para nosotros, hermano. Dice muy claro en Efesios 1:10, es un concepto profundo y cósmico, hermano. Es algo cósmico. El versículo completo dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando de algo cósmico, algo que quizás a lo mejor igual dice, híjole, ¿cómo lo voy a entender esto? Bueno, solo es cuestión de que tú estés estudiando la palabra para que Dios lo revele, hermanos. Entonces, para entender ese significado, podemos desglosarlo en 3 puntos principales. Esa palabra tan larga, anekepalao, que dice, y todavía significa más, paloio, algo así. El término griego utilizado aquí significa literalmente esa palabra tan larga, hermano, recapitular, sumar o calcular bajo una cabeza. Bajo una sola cabeza. ¿Por qué habla este tema de una cabeza, hermanos? Vamos a ver lo que dice el contexto del tiempo, el contexto histórico, hermanos. Habla de la antigüedad, cuando se hacía una suma, dice, en esos tiempos se hacía una suma de números y el total de la suma de números se ponía arriba de todos esos números. Se escribía en la parte superior y le llamaban cabeza.
Eso es lo que hacían en la antigüedad. En la cabeza de esa columna. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que Cristo es la suma total, ¿sí? El encabezado, hermanos, y la conclusión de toda la historia y la creación. ¿Creen que va a haber algo que Cristo no pudiera hacer o haya hecho o va a hacer? Fíjense, algo muy curioso, cuando empezamos a entender lo que es el número de la carta de los Efesios que Pablo habla, si Él es todo, creado en todo, hecho por de todo, hermano, pudiéramos meternos un poquitito, que no es el tema, pero pudiéramos meternos. Entonces, ¿por qué Apocalipsis nos muestra algo donde Cristo tiene que volver a pelear? Si Él ya lo hizo todo. Cuando no entendemos el libro de Apocalipsis, nos imaginamos como un libro de miedo, de terror, cuando no es así. Al contrario, es la grandeza de Cristo manifestándose a través de los tiempos, hermano. Cosas que van a suceder, sí, pero no tal y como lo está mostrando. Habla de la bestia, habla de eso. La gente anda bien atemorizada porque viene el anticristo, viene la bestia, cuando no saben quién fue, ni que si ya pasó o no pasó ese tiempo. Y todavía seguimos creyendo. ¿Y qué te está diciendo Efesios? ¿Quién le dio? ¿Quién está creado todo? A ver, dime, entonces, ¿por qué todo esto? Porque no entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque la gente nos ha enseñado que es un libro de terror, de miedo, que sucesos que van a pasar. ¿Y qué nos dice Efesios? Que todo está creado en Él, por Él y quién. Entonces, ¿qué nos explica esto, hermanos? ¿Cuántos se preocupan todavía por lo que viene, por lo que va a pasar? ¿O no? Se oyen comentarios que vienen problemas mundiales, globales, ¿sí? Pero ¿tú lo vas a poder parar? No, pero hay que prevenirnos. ¿De qué? Ya ves, por no entender esto, queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Por eso es que, hermano, cuando Pablo lo dice de esa manera, que es la suma total, el encabezado y la conclusión de toda la historia y la creación, ¿quién es? Tiene que venir Cristo después de que murió en la cruz y venció al enemigo. Todavía en Apocalipsis va a venir con la espada de doble filo, con la espada aguda, y va a empezar a ver y que manda al caballo bermejo, a caballo negro, a caballo blanco, y va a venir, hermanos, y va a ser en la tierra todo esto. Hermano, ¿de qué dice esto? No digo que no va a haber sucesos, a lo mejor todavía más adelante, pero que Cristo tenga que luchar, yo no lo veo claro, porque Él ya lo venció. Él ya venció. Él ya venció. ¿Contra quién va a pelear? Si Él ya venció. Y ahí es donde se agarra la gente, pues ya vencimos. No, tenemos que seguir avanzando como iglesia, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Fíjense cómo lo habla bien claro, la restauración del orden y la reconciliación cósmica, hermano. Porque Él viene a reconciliar todas las cosas. ¿Sí qué? ¿Por qué viene a reconciliar todas las cosas? Porque ahí lo dice el texto, ¿no? Reunir todas las cosas. ¿Por qué vino a reunir todas las cosas? ¿De qué iba a reunir todas las cosas?
El pecado introdujo caos, como lo hablé hace rato de Adán. Creó una división y desconexión, hermano, del entorno en el universo. Es lo que hizo. Separación entre la humanidad y Dios. Conflicto entre personas y la caída de la creación misma. Todo esto, si lo vemos desde ese ámbito, desde ese ángulo, pasó un problema fuerte. Pues Él tuvo que venir ¿a qué? Reunir todas las cosas. Significa que Dios está restaurando la armonía perdida. Hay mucho caos, hay mucho problema todavía, hermanos. Todo lo que fue fracturado por el pecado está siendo centrado, reconciliado y unificado nuevamente, teniendo a Cristo, hermano, como el eje central y soberano. Estamos entendiendo. Por eso es que cuando Él habla, el alcance, hermano, en los cielos y en la tierra, como dice, ¿verdad? Que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos que están en los cielos, como las que están ¿qué? En la tierra. Ese alcance, hermano. ¿Qué es lo que especifica ese pasaje? Que esa unificación abarca tanto el plano espiritual en los cielos como el material aquí en la tierra. Porque habla de los cielos. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Porque el caos que hubo por el pecado desequilibró todo, hermano. Por eso es que Él viene a reunir todas las cosas. La tierra como el material y los cielos como espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, no se limita solo a la salvación de las almas. No es nada más que Cristo vino a salvarte, sino que a reunir un plan de redención, hermano, cósmica. El universo entero encontrará, hermano, su propio propósito, su orden, su destino final. ¿Bajo quién? El señorío e influencia de Jesucristo. Todavía seguimos batallando. Todavía hay problemas, pero la iglesia ya quiere irse con el Señor. La iglesia ya quiere irse al cielo. Todavía el Señor sigue reconciliando las cosas. Porque a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, cosa que no lo llevamos a cabo. Te reconcilias con tu media naranja, te reconcilias, pero nunca reconcilias al hombre con Cristo. ¿No? Y esa es la verdad. Tenemos que reconciliar a la gente con el Señor, porque es un ministerio que no te escapas ni tú ni yo. Eso nos lo dio el Señor. Entonces, hermano, en resumen, ¿qué significa la historia humana? Y si nos ponemos a pensar, ¿qué significa, hermano? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esto? ¿Qué es lo que Dios realmente está hablándonos? Hermano, como Cristo como cabeza, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? La historia humana, el universo, no caminan hacia el caos, sino, hermano, a un punto de convergencia, oílo bien, de convergencia diseñado por Dios. Está diseñado por Dios, donde Cristo es la cabeza. Oílo bien, Cristo es la cabeza, hermanos, de toda la humanidad, de toda la creación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si Cristo es la cabeza, el sentido último y el soberano absoluto de toda la creación, ¿cuál es la meta entonces? ¿Cuál es la meta de Dios, hermanos? Que su Hijo
sea la cabeza de todas las cosas del universo. ¿A quién adoramos? ¿A quién tu boca habla? ¿Realmente lo hablas porque lo sientes? ¿Realmente hablas de Cristo porque sabes quién es Él o porque te lo enseñaron a decirlo? Porque es una gran diferencia. Hablar de Él porque lo sientes y otra, que te enseñaron a hablar de Él. A Cristo, hermano, se vive. El reino de Cristo está en nosotros. Él habita en nosotros, hermano. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. Y fíjense que siendo la cabeza Él del Señor, el Señor Jesucristo, de todo el universo, lo hace establecer la centralidad, hermano, y la universalidad de Jesucristo. ¿Para qué? Para sumar todas las cosas en su Hijo amado. Todos estamos en Él. Son cosas, hermano, que yo creo que todavía te están mareando, te están viendo, no lo entiendo tan claro. Porque son temas que se predican muy poco, hermano, por lo mismo de que no tenemos la comprensión de entenderlo claramente. Saber que Él es el Señor, es la cabeza de todo. Hermano, es entender muchos aspectos. No es una religión, no es hablar de temas de la Biblia, no es hablar sino entender que Él es la cabeza de todo, hermanos. ¿Y por qué razón hace esto, hermano? Porque la presencia de su Hijo, de Dios, sea manifestada en todo el universo, hermanos. Pues quítese la chamarra, pues se quedan con el calor y tiene el chamarrón, un oso ahí puesto, pues se imagina. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Dios desea que su Hijo llene todas las cosas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Efesios 4:10. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Estamos entendiendo? Y Efesios 1:23 nos dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, ¿quién es el Padre? Busca obtener una expresión total de su Hijo en el universo. Intenta todo, que todas las cosas, hermano, que se llenen con su gloria y con esa gloriosa presencia de Él. Entonces, ¿cuál es el destino del universo? Pudiéramos hacernos esta pregunta. Bueno, el destino del universo, hermano, es que Cristo sea todo y en todo, hermanos. No es nada más aquí en la tierra, es en todo. Colosenses 3:11. Y lo dice bien claro: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Más imagínate, conocerlo a Él, conocer esto en Él, hermano. ¿A qué te lleva? Conocer esto, yo creo que te alinea, te hace madurar, hermano, te hace no estar jugando con lo que Él ha hablado. Si hoy lo obedezco, mañana no, y todo esto, hermano, Él lo es todo. Él es todo. Y mucha gente dirá, bueno, pues si Él es todo en todo, hasta los que no lo conocen también están incluidos, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué vino a redimir todas las cosas? ¿Para qué trae un plan de salvación? Si basta con entender que Él vino a redimir todo el mundo, ¿no? Y lo que la gente piensa, ¿no? Pues, entonces, hermano, ¿cuál es el interés de Dios? Es que todo en el universo tenga la marca y el sello, el carácter y la impresión de su amado Hijo. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y es lo que quiere decir. Eso es lo que indica que Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Algo que realmente, hermanos, híjole, nos cuesta trabajo entender. Y lo dice bien claro, en estos últimos días, ¿qué dice? En estos últimos días, ¿qué dice? Nos ha hablado por quién, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué hizo? Hermano, está diciendo, está hablando por el Hijo y tú estás escuchando otras cosas. Estás escuchando al hombre, estás escuchando lo que te dijeron aquí, estás escuchando lo que en las redes te dijeron, lo que esto, y tu mente está entenebrecida porque no entendiste nada. ¿En quién tenemos que estar metidos? ¿En quién tenemos que estar escuchando? Dice, hablado por el Hijo. Lo que a veces no entendemos. Como que se nos va la señal, ¿no? Hermanos, esa fue la divina intención antes del comienzo de todos los tiempos. Ese es el propósito de Dios, hermanos. En la pasada eternidad, hermano, porque Él no habita en la eternidad, Él habita la eternidad, hermano. ¿Y qué es lo que será completado? La dispensación de la plenitud de todos los tiempos, hermanos, en el futuro eterno. Por eso Pablo habla del propósito eterno. Pues Dios siempre lo ha tenido presente, hermanos. El eterno propósito de Dios, entonces, está centrado ¿sobre quién? Sobre el señorío de Jesucristo. Tenemos a Cristo y no conocemos su propósito del Padre. Pues que, hermanos, a veces nos enseñan pura religión. Nos enseñaron una doctrina religiosa donde no nos hablaron de estas cosas tan importantes para nosotros. ¿Cuál es el foco principal del establecimiento y de la absoluta soberanía y supremacía de su Hijo, hermanos? Hace que Cristo es el centro y, hermano, la circunferencia de todo. Él habita en todo. ¿Puedes entender qué tan alto es este propósito? Como que nos deja todavía así, ¿no? Como que no entendimos ciertas cosas. Bueno, ya las entenderás en su tiempo, hermano. Vamos a considerar los siguientes versículos que señalan la intención de Dios, hermano, de establecer el centralismo y la supremacía de su Hijo en el universo.
Vamos a Hechos 2:36. Hechos 2:36, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, lo ha hecho el Señor y Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor. Hablar de Cristo es el Señor. Muchas veces lo vemos como, sí, es mi Señor. Pero si supiera la grandeza de decir el Señor, hermanos, veríamos de otro nivel las cosas. Efesios 1, 20 al 22. Efesios 1 del 20 al 22 dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha de los lugares celestiales. El verso 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y él habla de por encima de todo poder. ¿Saben por qué menciona Pablo principados, potestades y todas estas cosas, hermano? Porque hay una razón por qué está escrito. Cuando nosotros leemos esto, nosotros estamos pensando que estamos peleando con el diablo, que estamos peleando, haciendo guerra espiritual, haciendo esto, haciendo todo. No, hermanos. Cuando él dice por encima de todo poder y menciona todos estos, en la época, hermanos, de ese que se escribió la carta, la gente tenía profundamente, óiganlo bien, tenía miedo a las fuerzas espirituales, a los astros, a los demonios y al imperio romano. Por eso Pablo escribe eso. ¿Sabes qué? Cristo es la cabeza de todo eso, principados, potestades, a todo lo que le temes tú. Pero ¿cómo lo toma la iglesia? Es que dice de principados, de potestades, y vamos a pelear, y vamos a hacer guerra espiritual, y vamos a atar a este demonio y todo esto. Pablo no lo estaba hablando con ese fin, porque la gente tenía esas ideas. Por eso lo dice él, es Cristo todo. Creo que ya lo entiendes, porque te viene viendo que Él es el principal en todas las cosas. Creo que ya lo entiendes. Pero cuando llegamos a estos versículos, hermanos, ahí es donde chocamos, seguimos sin entenderlo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No sabes ni a qué se está refiriendo Pablo, porque por no conocer el contexto histórico de ese tiempo, ¿qué era? ¿Por qué Pablo habló de estas cosas? ¿Por qué? ¿Y cómo lo agarramos nosotros? ¿Cómo lo agarramos? Textual. Por eso hay congregaciones y hay creyentes, hermanos, que andan siempre haciendo guerra espiritual, van a los cerros a orar, van a hacer quién sabe qué. ¿Por qué? Porque no entienden lo que Pablo habló. Ese es el problema que hay. Cuando entendemos realmente por qué lo dijo, entonces entendemos la cultura que se vivía en ese tiempo. Por eso Pablo lo dice. Por eso Pablo lo está afirmando. Hermanos, ya estamos. Tráiganse al mejor apóstol de Argentina para que venga a hacer una guerra espiritual aquí en México. Al cabo no es de este país y lo van a respetar los demonios de aquí. Por favor, hermanos, ¿a qué incongruencias nosotros nos estamos metiendo por no conocer el contexto histórico de la Escritura, hermano, cuando está hablando esto? ¿Querías más con el imperio romano? ¿Querías más con las supersticiones espirituales que tenía esa gente? ¿Miedo a los demonios y a todo este tipo de cosas? Ay, parece que lo repetimos, ¿no? Va a llorar a mi casa porque por ahí se mueven las cosas. ¿Quién sabe? A lo mejor un demonio me está atacando.
¿Por qué no dices qué cosas estás haciendo? Que por ahí está llegando algo raro. Hermanos, y no estoy diciendo que los demonios no están, porque la palabra, pero ya están vencidos. Un hijo de Dios todavía atormentado por demonios. Ay, hermano, híjole, no entendemos la palabra, hermanos. Por eso Pablo utiliza esta lista de títulos: principados, autoridad, poder, señorío. ¿Para qué? Para abarcar cualquier tipo de gobierno, ya sea político, ya sea terrenal, espiritual, angélico, hermano, o demoníaco. ¿Sí estamos entendiendo? Porque veo que no está entrando nada en esa cabecita ahí. ¿Sí está? ¿Estamos aquí? Esa es la razón, hermanos. Queremos entender la Biblia con nuestra cultura. Queremos entender la Biblia con nuestro español. Queremos entender la Biblia sin saber cuáles fueron los procesos para que llegara al idioma español. Y lo agarramos textualmente. Así es, ¿no? Tienes que entender que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Lo que habla ahí no es nuestra cultura. Lo que estaba pasando ahí no fueron nuestros tiempos. Entonces tenemos mucho que estudiar cuando vemos la palabra, ¿no? No. Y esa es la realidad, amados hermanos. ¿Cuántos creyentes están confundidos todavía con esto? Y textualmente estás lanzando la palabra como que así dice la palabra, sin entender su contexto cultural, hermanos. Por eso Pablo se refería a él. Mira, si ustedes creen en eso, pero él es sobre todo. Por sobre todo, autoridades, poder, señoría, potestades, demonios, ángeles. Él es sobre todo. Todo lo que ustedes creen, Cristo es sobre todo. Así es, hermanos. Él es, no nosotros. El problema es lo que tú estás entendiendo y agarras para hacer todo este tipo de cosas, hermano. ¿Cuántos creen, hermano? Por eso es que Cristo está por encima de todos ellos, hermano. No hay fuerza cósmica ni gobernante, no hay. Dime de algo que puede estar arriba de Cristo. Dime de algo. Aunque no sea de este planeta. Aunque no sea de este sistema solar en que está nuestro planeta. Dime de algo que esté encima de Cristo. Hermano, todavía ni creemos en Él todavía. Todavía como que dudamos. A lo mejor sí, a lo mejor el Señor no me habla, a lo mejor el Señor sí me está hablando. Y todavía estamos cuando no entendemos la magnitud de Él. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por eso es que Él, hermano, está por encima de todo. Eterno, hermano. Su soberanía es eterna y afecta el tiempo presente, este siglo y la eternidad, y en el venidero siempre Él será. Estamos atormentados, hermanos, por lo que va a pasar, por lo que viene, hermano. La iglesia no ha tenido problemas desde que nació. Entonces nosotros tenemos que ser lo que sea, lo que la iglesia ha venido perseguida a través de los siglos. Nosotros tenemos que ser la otra parte, a los que no persiguen a la iglesia. No, hermano, a nosotros no nos tiene por qué pasar esto. Van a pasar cosas, te va a pasar de todo. Pero recuerda que Cristo es, Él ya venció. Y con eso, que tú lo tengas bien claro y bien entendido, hermano, estamos del otro lado, como dijéramos. Venga lo que venga. Te estás espantando, ¿a dónde voy a ir cuando me vaya? ¿A dónde estás? Estás dialogando todos esos temas que no estás entendiendo que Él es todo. Él es soberano. El Padre le dio todo, hermano.
Y Él dice bien claro, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y fíjense lo que dice el verso 22, por favor. Esto es lo más hermoso, hermano. Yo no sé si lo entendiste o no, pero esto es lo que te abre ya el entendimiento. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A ver, ¿a quién? Caray, hermano. Fíjate lo que Cristo te ha dado y tú todavía estás pensando, híjole, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo? Es que los cristianitos somos muy tristes, no somos, híjole, lo mejor del mundo están, hermano. Tienes lo mejor, tenemos lo mejor, el Señor nos lo dio. Hermano, ole. Bajo sus pies, dice la palabra, bajo sus pies. ¿Qué es esa imagen de victoria, hermanos? Una victoria total. ¿Quién tiene bajo sus pies? Alguien, no digas que te venció. Tú pisándolo es que me ganó. No puede ser. Cuando dice bajo sus pies todo, Él venció. ¿Estamos entendiendo? Y es algo que se deriva del Salmo 8:6. Apúntalo, velo en tu casa, es algo derivado. O pónselos para que queden, a Salmo 8:6. ¿Qué dice? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo ¿qué? A nosotros nos puso. No, tú no eres. Es a Él, porque tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Estás entendiendo? Por eso es que el mundo antiguo, los reyes victoriosos ponían literalmente, oílo bien, literalmente sus pies sobre el cuello de sus enemigos. Esos enemigos derrotados. Era una señal de ¿qué? De victoria y mostrar su conquista. Todo lo que Cristo hizo sucedía en esos tiempos, hermanos. Pero hoy lo queremos ver nosotros como algo que vivimos. No, hermano, no se parece nada. Pues tenemos que tener entendimiento para leer la palabra, para no caer en errores, hermanos. Y dice que es un regalo que nos dio. ¿A quién? A la iglesia. Un regalo. Ese es el giro más, ¿cómo te pudiera decir? Sorprendente de ese paisaje, hermano. Es un regalo que le dio. ¿A quién? A la iglesia. El soberano del universo. Fíjense, el Dios todopoderoso, hermano. El que tiene todo el cosmos bajo sus pies, hermano. Ay, híjole. Ha sido dado como ¿qué? Como cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Eso significa dos cosas. Número uno, terminamos ya, hermanos. Conexión vital. La iglesia, los creyentes. Es una unidad de forma íntima, orgánica, con el Rey del universo. Y la nutre, la guía y la protege. La nutre, la guía y la protege. ¿Cuál es el segundo concepto? Compartir la victoria. Ser el cuerpo de Cristo, la iglesia está unida a aquel, hermanos, que ya venció. Entonces, ¿por qué estás espantándote todavía? Porque todavía dices, es que todavía esto, todavía lo otro, él ya venció. Si es nuestra cabeza, entonces quiere decir que la cabeza venció y el cuerpo ¿cómo anda? Como un pollo sin cabeza, ¿no? Pues no, hermano. Así pareciera, pero no es así. Ese poder de gobierno, hermano, en el universo, ese es el mismo poder que opera a favor de nosotros, a favor del pueblo, hermano. No hay nada. Más que nosotros a veces lo queremos ver en un estado visible. ¿Entiendes?
Cuando no tenemos el entendimiento que Él ya nos lo dio todo, hermano. Hermanos, Filipenses 2, del 9 al 11. Con esto terminamos. Porque aquí hay ya la victoria consumada, ya todo hecho. Ya toda la iglesia tiene lo que le dio el Padre, lo que le dio el Hijo, lo que está todo dado. Ahora, ¿qué lo dice? En el verso 9 dice, por lo cual también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense cómo está hablando de tres cosas todavía: cielos, tierra y debajo de la tierra, que es lo mismo. Y el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué lengua no va a confesar que Cristo es el Señor? Hermanos, si Él tiene preeminencia en todo, nomás imagínate, quizás el que no confiese hoy a Cristo, Dios le dará la oportunidad de hacerlo algún tiempo, pudiera ser, pero solo Él sabe, solo Él tiene la autoridad de condenar o de salvar, no es uno. Tú ni yo podemos decir quién se salva y quién se condena, porque solo Él es el que lo decide. Solo nosotros tenemos que tener bien claro que Él ya venció y que Él es nuestra cabeza y que todo lo que Él tiene nos lo ha dado a nosotros, hermano. Y es un gozo y es una alegría saber que este propósito de Dios se está cumpliendo también en nosotros y sigue en avance, hermanos. Así es que, hermanos, qué gozo es entender esto. Entender el propósito de Dios es algo extenso, hermanos. Pero hoy vimos, en resumidas cuentas, lo que realmente significa en un resumen el propósito eterno. Pero si lo vemos de una forma por partes, vamos a entender de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Pero es dar una serie de predicaciones, hermanos. ¿Y sabes qué? Es preparar tu mente y tu entendimiento para recibirlo, porque esto no es algo que se da así a la ligera, porque es el Padre dándolo. Por eso Pablo dijo, el misterio que estaba escondido en Dios lo dio a conocer el Padre en su Hijo. Si no entendemos este misterio, siempre vamos a estar llevando una religión. Soy cristiano, soy cristiana, y ahí me la llevo hasta que el Señor me lleve. Pero no entendiste realmente por qué estás aquí en la tierra, por qué Cristo te dio y para qué estás, a dónde apuntamos. Hermano, esto es extenso. Quizás empezamos a tomar esta serie de predicaciones del propósito eterno del Padre. Quizás en algún momento dirías, pues es que esto ya no lo enseñó. Pero la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿lo has entendido? ¿Ya lo vives? Porque cuando uno se entiende, cuando uno lo vive y queda claro en nosotros, entonces dices, ¿sabes qué? Pero hay cosas, hermano, que todavía nos cuesta trabajo entender. Hay cosas que todavía no nos dan esa luz que necesitamos tener y que solo Cristo nos la va a poder dar. Amén. Pongan sus pies, hermanos. Señor, gracias